Durante 43 años, el Valle de los Caídos ha sido el santuario de Franco y para muchos la asignatura pendiente de la democracia. Desde su entierro en 1975, la tumba del dictador y la de José Antonio, el fundador de la Falange, han presidido el altar mayor de la Basílica. En ese mismo lugar hay otras 34.000 personas enterradas. No hay nada que las identifique. Son víctimas de ambos bandos de la guerra civil. Desde que el gobierno anunció su intención de exhumar los restos de Franco por decreto, se encontró con la oposición frontal de la familia, pero también se generó una división entre la clase política y la opinión pública que ha durado meses. ¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde? Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. La familia Martínez Bordiú Franco no van a autorizar jamás ni van a colaborar activa o pasivamente con el ultraje a los restos mortales de su abuelo. Se les ha hecho la violencia de exhumar a su abuelo mediante un decreto, contra la voluntad de ellos. Es que ni con Franco dentro ni sin Franco dentro, o sea, lo que sí tenemos muy claro es que queremos que exhumen a los nuestros. Pero lo que es imposible es que la persona que acaudilló, puesto que caudillo fue llamado, se ha enterrado allí en lugar preeminente. Si ese es un lugar para las personas, digamos, que fallecieron, no para los contendientes, Franco no puede estar ahí, eso es evidente. Ese monumento solo será hermoso cuando esté en ruinas. Cuando se aprueba el decreto ley, hay una nota muy clarificadora del Arzobispado de Madrid en el que dice dos cosas muy claras. Una, que se va a cumplir la ley, y otra, porque creo que ya se olía en la tostada que venía después, apelaban al gobierno y a la familia a alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos, porque esta es la madre del cordero. El año 2019, desde luego, arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público. Hoy les vamos a contar cómo se ha escrito el último capítulo de Franco en el Valle de Cuelgamuros. Una cruz que extendiera sus brazos sobre España. La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Franco ha muerto. ...1940... Se cumple un año del final de la Guerra Civil y Franco, por decreto, dispone la construcción de un gran monumento para honrar, según se dice en la propaganda del régimen, la memoria de los caídos por Dios y por España. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Elige personalmente Cuelgamuros, un valle situado en la Sierra de Guadarrama, a 60 kilómetros de Madrid. Lo vio claramente porque incluso antes de acabar la guerra, él había imaginado o de alguna forma había entrevisto algo como ese sitio, o ese en concreto. Estaba buscando en esa zona. Y un día, recién terminada la guerra civil, con el general Moscardó, entró en la finca, la reconoció y enseguida decidió que tenía que ser ahí. Así comienza la historia del Valle de los Caídos. Allí se presentaba, cuando se presentaba dejaba todo el mundo de trabajar y se ponía a los lados. Se ponían a los lados y él pasaba con toda la guardia que llevaba, claro. Ha terminado una guerra, ha terminado con una victoria. No es una guerra que termine en una paz, sino en una derrota de un campo, el republicano, en la victoria, así llamada, de quienes habían rebelado contra la República. De lo que se trata entonces ahora es de erigir el gran monumento
en memoria de esos caídos, de los caídos mártires de la cruzada. Dicen que la historia siempre la escriben los vencedores. En España hemos asistido, por una parte, a una historia que nos contaron que no era cierta, era directamente una invención a favor de los que ganaron en esta guerra, ¿no? Y por otra, a una organización del olvido durante 40 años de democracia que nos lleva a impedir saber esta verdad, ¿no? Para levantar la gran cruz de piedra de 150 metros de altura, que se eleva sobre el risco de la Nava, y para excavar los 250 metros en el interior de la roca, donde se alojó la basílica, se necesitaron 19 años. Yo llegué cuando tenía 7 años. Fue mi padre a trabajar allí y nos llevó a toda la familia. Yo estuve allí pues, trabajando de cantero en todos los sitios, en la Exedra, en los Evangelistas, donde me mandaban. La perforación se empezaba por arriba. La perforación se hacía para arriba y servía de andamio, servía la piedra que caía de abajo. Entonces empezaba por arriba y después se dejaba así para que saliera, las vagonetas cargadas salieran por sí solas. En la construcción del monumento se utiliza la mano de obra barata de 20.000 presos políticos, a los que el régimen ofrece recortar penas a cambio de trabajar en cuelgamuros. Los presos llegan allí después de 3 años de obras y van a estar en total 7 de los 20 que duró la obra. Porque empezó en el 40 y hasta el 43 allí no hay ningún preso. En el 50 ya tampoco los hay porque han alcanzado el indulto, los últimos presos que había en el valle. Bueno, los presos, los trabajadores esclavos del franquismo, ¿de qué papel jugaron? Bueno, esto lo pone en marcha un jesuita, el jesuita Pérez del Pulgar, pone en marcha el patrimonio. Se llamaba Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo. Es una opción que se le ofrece a los presos, todo entrecomillado, porque claro, ten en cuenta que estamos hablando de campos de concentración, campos de exterminio. No es la idea del trabajo forzado de un campo de exterminio a lo nazi. No es lo mismo, ¿eh? Allí no iba gente a ser exterminada, iba gente a trabajar en condiciones no exactamente de esclavitud, sino, como le digo, de redención de penas. Uno de esos presos políticos fue el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, quien a sus 92 años es probablemente uno de los últimos testigos directos de aquella época. Fue condenado a 6 años de cárcel por escribir en una pintada universitaria «Viva la Universidad Libre». Al llegar, se acerca el jefe del destacamento, dice: ¿eres estudiante? Sí. ¿Sabes escribir a máquina? Sí. ¿Sabes de números? Sí, todo. Pues ha salido en libertad el escribiente que había y necesito uno. Pasa a la oficina. Y entonces la pasé mejor que los demás. Cuando entré en Cuelgamuros había cumplido 22 años. La verdad es que me habían condenado a 6 años y no me apetecía para nada seguir. Entonces entré en contacto con nuestros compañeros que estaban exilados o por algunos que habían escapado de España y les dijimos: nos queremos fugar, ¿nos echáis una mano? Estaba tan bien organizado que incluso nos habían traído un par de trajes para que nos cambiáramos de la ropa del destacamento, toda mugrienta y todo eso, y ya pudiéramos pasar por unos señoritos en ligue con unas americanas, ¿no? Tras 4 meses en el Valle de los Caídos, Sánchez Albornoz y su compañero decidieron fugarse. Gracias a la documentación falsificada que les permitió pasar los controles de la Guardia Civil y después de hacer parte del camino a pie, lograron llegar a Francia 3 días después de su fuga.
Lo que se trataba, además, era un gesto político, un gesto un poco romántico, si se quiere, pero un gesto político, era una burla a Franco, una burla al régimen. La mayoría de los expertos coincide en que a lo largo de los casi 20 años de construcción del valle murieron entre 14 y 18 personas. La enfermedad más común entre los presos era la silicosis. Ay, todo el que trabajó dentro de Barrenero, todos cogieron la silicosis. Todos, de eso no quedó ni uno, claro. Yo era un crío y ahora tengo 86 años, pero ya no queda ninguno. Pero de la silicosis allí mucho, porque haciendo la perforación se tragaba mucho polvo, no había tampoco muchos apaños, les daban unas máscaras que yo precisamente me las he puesto yo y no puedes trabajar con ellas. Pues el resultado se acaba enseguida, porque lo proporcionan además dos de los presos que llegaron al Valle para reducir sus condenas, para redimir sus condenas, que son uno de ellos el médico, el doctor Lausín, y otro es el practicante, don Luis Orejas, que estuvieron en el botiquín del Valle, el Hospital Botiquín, pues todo el tiempo que duró la presencia de los presos allí. Ellos hablan, uno de 14 y el otro de 18 muertos. Y el primero que me consta a mí que murió en el Valle era del Hoyo de Pinares. Luego han muerto más, el señor Hierro, Faico, el malagueño, ese se cayó de la Piedad, Paco Heredia, que se cayó también de la Piedad se cayeron dos. Y ni el practicante ni el médico, aparte de haber llegado allí como presos, tenían ningún interés especial en mejorar la imagen del régimen de Franco. O sea que son cifras muy creíbles. Pero de accidentes laborales, de los que tanto se ha hablado como miles de muertos, estas son las cifras más fiables. Concluidas las obras en 1958, que costaron el equivalente a 6,5 millones de euros, la dictadura franquista ordena el traslado de víctimas de ambos bandos de la guerra civil a las criptas de la Basílica. Las exhumaciones procedentes de toda España se realizaron de manera ininterrumpida hasta 1975, aunque todo el proceso finalizó en 1983, muchas de ellas sin permiso, según denuncian las familias. Mi tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, hermano de mi abuela materna, que fue fusilado en las tapias del cementerio de Calatayud el 2 de septiembre de 1936. Estaba en su casa, lo secuestraron de su casa un grupo de personas, tanto policías como vecinos, policía municipal, carlistas, falangistas, y al grito de «Viva Cristo Rey» se lo llevaron. Ese día en Calatayud, en la ciudad en la que vivía y de la que era mi familia, murieron otras 15 personas. Y bueno, esa fosa permanece durante muchos años en dicho cementerio, hasta que el 3 de abril de 1959, mediante una orden del Ministerio de la Gobernación, pues empiezan a exhumar fosas a lo largo y ancho de toda España, y también la fosa del cementerio de Calatayud es exhumada y trasladada al Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos yacen un total de 33.833 personas, de ellas 12.410 del bando republicano, que están sin identificar. La única víctima de la guerra que consta con nombre y apellidos en el Valle es el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, fusilado en 1936 por los republicanos. Franco ordenó el traslado de sus restos desde el Escorial un día antes de la inauguración del Valle, el 1 de abril de 1959. Mucho fue lo que España costó aquella gloriosa epopeya de nuestra liberación para que pueda ser olvidada. Pero la lucha del bien con el mal no termina, por grande que sea su victoria. La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Han pasado 20 años. Las cosas ya no son exactamente igual que cuando termina la guerra,
y en medio ha habido un cambio de significado. En medio no, más bien cerca de la fecha de inauguración ha habido un cambio de significado y se quiere entonces que el monumento sea en recuerdo de todos los caídos. Es decir, que sin pedir ninguna autorización a los que habían caído del lado contrario, se decide que va a ser un monumento de reconciliación y por todos los caídos. Eso formaba parte ya del proyecto de Franco desde que concibe hacer el monumento a los caídos, el llevarlos allá a enterrarse, de los dos bandos, por supuesto. Y en el archivo de Palacio se conservan, hay una caja de la 69 que yo tuve ocasión de ver, donde están recogidos los traslados de restos, cuando ya está terminado el monumento. Y desde luego es contando con autorizaciones de las familias. Pero en el caso de los, se habla aproximadamente 12.000 demócratas que están allí, ¿no? Es una decisión, es una orden que se da a los gobernadores de las distintas provincias para que la imagen que se fuera a dar en la inauguración y después de la inauguración del monumento el 1 de abril del 59, de cara al mundo, fuera una imagen de reconciliación. Cuando se iba a inaugurar fue cuando empezaron a llevar allí restos. Pues llevaban los camiones, se descargaban y los metíamos, que yo he metido algunos. Había cajas que venían de un cuerpo solo, depende de cómo estuvieran en la tumba. Si en la tumba había 3, pues llevaban una caja los 3. Si había 1, pues 1. Si había 10, pues 10. Había unas cajas grandes, otras individuales más pequeñas. Y llevaban una lista con los nombres de los que iban allí o los que creían que iban. Y eso se metían en una de las capillas que hay donde está el Cristo yacente. Pepe, como nosotros le llamamos, estaba enterrado en esa fosa. Un día me dice un historiador de allí de Calatayud que la fosa ya no existía como tal y que había sido exhumada y trasladada al Valle de los Caídos en 1959. Es una sorpresa, es un mazazo, ¿no? Yo, para empezar, realmente no sabía muy bien ni qué era el Valle de los Caídos. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. La inhumación de Francisco Franco se llevó a cabo a petición del Ayuntamiento de Madrid, del concejal de Sanidad que estaba entonces, que nos avisó que preparásemos una cuadrilla para llevar a cabo la inhumación. O sea, nosotros nos recogen a las 9 de la mañana de ese día en el cementerio de la Almudena y nos trasladan hasta el Valle de los Caídos en un coche. Y lo que sí estuvimos viendo a lo largo de toda la ruta, sobre todo desde la carretera de La Coruña hasta el Valle de los Caídos, que estaba a los dos lados de la carretera lleno de público. Y a partir de ahí, pues nos pusimos, en este caso, a las órdenes de quien llevaba el protocolo del enterramiento y hacer lo que ellos nos indicaban. ¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Vagamonde? Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. La cuadrilla se compone de 4 inhumadores y yo era el encargado de cementerios, el encargado general de cementerios. Es por ese motivo tuve que ir con ellos y organizar en este sentido la realización de la inhumación. La lápida lógicamente estaba quitada y a partir de ahí, con la boca de la sepultura abierta,
pues se introduce el féretro no con poleas, sino con unas cuerdas que se llaman tiros. Nosotros en los lugares funerarios o de cementerio se les denominan tiros. Son unas sogas que pasan por debajo del féretro, por las anillas de los lados del féretro, y con eso se desciende el féretro hasta abajo. A la hora de sacarlos es muy fácil porque no se deja caer el féretro de la parte de atrás, se saca el tiro de la parte de delante, que es donde más pesa el cuerpo, y luego el otro sale fácilmente. La familia Martínez Bordiú Franco tiene un cariño enorme y un recuerdo maravilloso de su abuelo. Y todos los 7 nietos querían a su abuelo con locura. Y por lo tanto lo que quieren es que dejen a su abuelo en paz. Lleva 43 años muerto, lleva 43 años enterrado y no quiere que utilicen el cadáver de su abuelo con fines políticos. Realizada en granito y con un peso de 1.500 kilos, es colocada sobre la fosa. Francisco Franco reposa aquí, en su cuerpo mortal. Algún día resucitará glorioso en el cielo. Nosotros tenemos un argot de los enterradores, dicen la palabra acartonado, o sea, rígido, momia concretamente. Hay 2 razones para que se haya conservado muchísimo mejor. Una de ellas que está embalsamado y 2 que está dentro de una cripta que apenas penetra ni el calor ni el frío. Por lo tanto hay una temperatura media ambiente que conserva muchísimo mejor. Acaba allí sencillamente porque en las primeras horas, y es verdad que él habían adquirido un enterramiento en Ningorrubio, al lado del Pardo, donde está enterrada su viuda. Pero en las primeras horas después de su muerte es el gobierno y el propio rey Juan Carlos quien dispone que se le entierre en el valle. De hecho, quien se dirige al abad de entonces, al abad benedictino de entonces, Logendio, es el propio rey. Pero hasta ese momento ni se sabía, ni estaba dispuesto, ni se había hablado más de dónde iba a ser enterrado Franco. Es muerto él cuando se toma esa decisión. La muerte de Franco se tomó como el comienzo de una nueva era de libertad. En esa nueva era de libertad lo que importó más, me refiero a aquellos momentos, era el futuro, no el pasado. El pasado del que veníamos quedaba como clausurado. Eso dura un periodo como de 15-20 años, hasta que se produce un cambio político en España, llega una nueva generación. En ese tiempo Franco no molesta, quiero decir, está como amortizado, digamos, ¿no? Es verdad que se empiezan ya a desmontar las estatuas que coronaban algunas plazas públicas, pero los restos de Franco como que no importan. La pregunta ¿qué hacer con los restos del franquismo? No tiene respuesta política hasta el año 2007 en el marco de la Ley de la Memoria Histórica. La ley promete ayuda para exhumar a las víctimas y prohíbe la exaltación del alzamiento militar, la guerra civil y la represión de la dictadura en cualquier espacio o edificio público, también en el Valle de los Caídos. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias. Estoy convencida de que no hay en esta ley ni una sola línea que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata. Nos oponemos a este proyecto de ley en su conjunto porque rompe la herencia de consenso con la que se construyó
la transición democrática. Votos emitidos 324, a favor 184, en contra 137, abstenciones 3. Queda pues aprobado el dictamen. En esa iniciativa del legislatura pasado es cuando se plantea qué hacer institucionalmente, es decir, desde el mismo Estado, con los restos de Franco. Que había una reconciliación que se vivía en España claramente desde mucho antes de que Franco muriese, es una realidad. Toda esta confrontación de los últimos años se ha ido creando y alimentando de manera muy calculada a partir de esa ley de memoria histórica. ¿Cuál es el problema de la ley de memoria histórica? Para mí, y siempre lo he dicho, se queda corta, se quedó corta desde el principio. Los familiares muy gustosamente queremos recuperar a los nuestros, pero no hay una acción de oficio y no es el Estado el que toma la iniciativa, tienen que ser los familiares y muchas veces con nuestros propios medios. Nosotros somos una anomalía en un país anómalo. No es normal que haya una asociación de familiares que se dedique a abrir fosas por las cunetas de este país. No es normal. Y que el Estado insistentemente mire para otro lado. Ya en el año 2011, durante el segundo mandato de Zapatero, un grupo de expertos analizó el futuro del Valle. Lo hizo en una comisión que terminó sin acuerdo en el aspecto más polémico: ¿qué hacer con los restos del dictador? Había un mandato en la Ley de Memoria Histórica del año 2007 que contemplaba la necesidad de resignificar el Valle. Y esa fue la orden que la ley nos establecía, ¿no? Por eso establecimos un decreto que constituía una comisión muy horizontal, muy transversal ideológicamente, para que nos diera al gobierno una orientación, una hoja de ruta de cómo hacer esta gran transformación del Valle, que era un, digamos, monumento al nacionalcatolicismo, para convertirlo, quizás utópicamente, en un lugar de memoria reconciliada. El ministro Jáuregui me llamó por teléfono y, pese a cierta reticencia por mi parte inicial por lo complejo del asunto, pues acepté que integrara esa comisión, que me enterara lo más a fondo que pudiera de todos los elementos y argumentos y que obrara según mi conciencia. El crear la comisión significaba señalar este lugar como un lugar de conflicto, sobre el que habría que buscar una solución, cuando por aquel entonces todavía ni las organizaciones de la memoria histórica ni nada parecido había empezado a funcionar. Eso se pone en marcha precisamente en las legislaturas de Zapatero. O sea que ya se crea un conflicto donde no lo había. Digamos que sobre el Valle había tres hipótesis. Una, dejarlo como estaba. Otra, destruirlo. Y una tercera, resignificarlo, transformarlo. Yo creía en esta hipótesis y les dije a los expertos que la posición del gobierno y la que la ley de la memoria histórica establecía era esa. Finalmente, lo que esa comisión de expertos dirige al gobierno son 15 recomendaciones. Entre ellas, reconvertir el Valle en un lugar dedicado a la memoria de todas las víctimas, trasladar la tumba de Primo de Rivera para que no esté en un lugar destacado y exhumar los restos de Francisco Franco. Lo que ocurrió fue que el punto más delicado de esta hipótesis de transformar el Valle realmente era saber si era compatible esa resignificación, manteniendo los restos de Franco en un lugar tan privilegiado como era en el centro de la Basílica, junto a los restos de quienes él había fusilado. Y ese punto era un punto imposible de resolver con buenas palabras, era o sí o no. Y efectivamente la comisión de expertos se dividió. Todavía hoy
30 y cuántos años después de la muerte del general Franco, 36 años después de la muerte del general Franco, entendemos que este asunto podía servir más para separar, para dividir y para tensionar, por lo menos hoy, en la España de finales de noviembre del año 2011, que es una circunstancia que creo que debemos de sopesar y que deberíamos evitar. Lo que ocurrió, que yo no lo esperaba, es que 3 de los miembros de la comisión, cuando llegamos a ratificar la decisión final, que era, puede pensarse resignificar ese lugar como una memoria común, trabajando bastante en ello, pero lo que es imposible es que la persona que acaudilló, puesto que caudillo fue llamado, que acaudilló a una de las Españas, se ha enterrado allí en lugar preeminente. Si ese es un lugar para las personas, digamos, que fallecieron, no para los contendientes, Franco no puede estar ahí, eso es evidente. Es cierto que existió una reunión de algunos miembros de esa comisión con la duquesa de Franco, y ella les manifestó con claridad meridiana que no pensaba autorizar nunca la exhumación del cadáver de su padre. Otra de las recomendaciones que la comisión hizo al gobierno fue que para resignificar el Valle de los Caídos era necesario lograr los más amplios consensos políticos y sociales. Ni en 2011, ni 7 años después, en 2018, se han logrado esos consensos. Vamos a proceder a la exhumación del gobierno aquí en más que la proposición de ley de elección. Yo no comparto las formas del decreto ley y creo que tampoco es la finalidad. No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas. Por esta razón, el Gobierno pide sacar adelante el procedimiento que exhume los restos del dictador, los entregue a su familia, en el caso si procede, y si no, los pueda llevar a un lugar digno. Lo siento mucho, no me conmueve, lo siento mucho, y nosotros no les vamos a acompañar en esta aventura. Muchas gracias. Comienza la votación. Queda convalidado el Real Decreto Ley. No ha existido ningún contacto formal por parte del gobierno y el único intento de acercamiento fue un intento digamos que imposible. Por cuanto el gobierno lo que trasladó a la familia era que el cadáver de su abuelo se iba a exhumar sí o sí y que en cualquier caso quería contar con su colaboración o con su concurso, lo cual evidentemente a la familia no se prestó en modo alguno por cuanto no había ninguna posibilidad de negociar. Se les ha hecho la violencia de exhumar a su abuelo mediante un decreto, contra la voluntad de ellos. Que estamos hablando también, aquí estamos hablando de las exhumaciones. Bueno, una cosa es que lo solicite la familia y otra que se actúe en sentido contrario a lo que la familia aquí dice o quiere mantener. Parece que a todo el mundo le asombra que de repente, por ejemplo, se quiera exhumar a Franco por Real Decreto porque hay una gran urgencia. Mire, a unos les puede parecer que no hay una gran urgencia, pero es que yo creo que ya después de más de 40 años de democracia, a lo mejor sí que es urgente empezar a hablar de ciertas cosas y empezar a hacer ciertas cosas. Los restos de Francisco Franco deben abandonar el Valle de los Caídos si queremos hacer de aquello memoria común. En este momento son el mayor inconveniente para alcanzar simplemente el plantearse el asunto. La familia Martínez de Bordiú Franco no quiere que utilicen el cadáver de su abuelo con fines políticos. Bueno, yo creo que están haciendo un uso bastante maniqueo de toda esta cuestión. Está claro que
Franco, el dictador, no puede quedarse enterrado en un lugar preeminente, en un monumento que además pertenece a patrimonio nacional, que pagamos todos con nuestros impuestos. Eso está más que claro, que tiene que ser exhumado. La Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid tienen un papel clave en el conflicto entre el gobierno y los descendientes de Franco. Hasta el momento no han puesto pegas a la exhumación y han pedido a las partes que dialoguen para llegar cuanto antes a un acuerdo. Sin embargo, en la Iglesia no todos están dispuestos a facilitar el proceso. El prior del Valle lo que dice al principio es que el arzobispo de Madrid no tiene jurisdicción canónica para influir sobre él. Tiene cierta razón. El monasterio Cuelgamuros está dentro de la diócesis de Madrid, pero pertenece a una abadía y los religiosos no dependen de los obispos, dependen de sus congregaciones y de sus abades mayores, o en el caso del que sea, o de los superiores generales de la congregación. Al no tener abad, dependen de la abadía de Solesmes, que es una abadía francesa. Solesmes ya ha dicho que en esto no entraba, que es una cuestión que a él no le compete, porque es un abad francés que vive en Francia, que no entiende la situación y no tiene por qué entenderla, por otro lado. Y el Vaticano ya ha dicho que no se opone a la exhumación. El prior ha debido de entender que no tiene que ser parte en este juego, y lo ha tenido que aceptar, aunque sea a regañadientes. Por detrás, porque la Iglesia afortunadamente también no siempre trabaja en público, ha hecho un trabajo de convencer al prior que lo mejor que podía hacer era no meterse en este follón. La Iglesia es bastante más grande y bastante más importante de lo que puede opinar un prior, que además tiene una posición ideológica muy determinada y que antes de entrar en la abadía de Cuelgamuros ya la tenía. Es un personaje, Santiago Cantera, al que todos conocemos, que estuvo en las listas de Falange, en las europeas y en las municipales en los años 90, y que después entró en la vida religiosa, pero que no ha dejado de pensar como pensaba. A él le definen como un falangista. No es franquista, es más bien josé-antoniano. Y en ese sentido es un personaje que sí que ha hecho todo lo posible para que no se cumpliera la ley de memoria histórica. No es que la comunidad benedictina esté apoyando a la familia, no, lo que está haciendo es respetuosa con los derechos de la familia, cosa que otros no están siendo. Lo que no puede ser es que haya un lugar que sea controlado exclusivamente por una orden religiosa, en este caso los benedictinos, que bueno, pues, han mostrado a lo largo del tiempo su compromiso activo con la figura de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? La orden benedictina, lo primero que hay que decir es que vive un cisma interno importante. Allí hay 26, 28 religiosos, la mitad de los cuales llevan muchísimos años en Cuelgamuros. Han conocido al dictador, han vivido el entierro de Franco allí y entienden que su misión era la de custodiar, en cierto modo, los restos de Franco, rezar por la reconciliación, pero siempre desde el punto de vista de los vencedores, porque llegaron en el año 60. Y hay otra parte, más jóvenes, que entienden que su vocación es otra, que la vocación benedictina no es una vocación fascista, es una vocación religiosa. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y luego está la Iglesia, la Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Madrid. Los cardenales Blázquez y Osoro están entregados y dialogando para encontrar una solución satisfactoria a la exhumación de Franco. Y de hecho, cuando se aprueba el decreto ley, hay una nota muy clarificadora del Arzobispado de Madrid en el que dice dos cosas muy claras. Una, que se va a cumplir la ley, que siempre se va a cumplir la ley, y otra, porque creo que ya se olía en la tostada que venía después, apelaban al gobierno y a la familia a alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos, porque esta es la madre del cordero. Bueno, pues yo lo que les digo es que la determinación del Gobierno de España es firme, porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que rinda tributo a un dictador. Yo no veo la necesidad, y por lo menos no le vamos a facilitar
al gobierno el que juegue con los restos con la momia, porque dicen que son los restos. No, es una momia. Es decir, con la momia de mi abuelo, que bueno, está momificado, está allí. Nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos que nos otorga la Constitución y que vamos a llevar hasta el último extremo. Yo creo que la familia Franco está muy enfadada con el gobierno, por un lado, porque entienden que les han tratado mal, y con la Iglesia, con el Arzobispado de Madrid, porque entienden que les han traicionado. Es verdad que a la familia, a los nietos de Francisco Franco les hubiera gustado sentir un mayor amparo como cristianos y como católicos de la jerarquía de la Iglesia, teniendo en cuenta que lo que se trata es de un ultraje a una sepultura de un hijo de la Iglesia, al margen de cualquier consideración política. Que les hubiera gustado un mayor amparo y un pronunciamiento público más expreso, sin duda, porque eso es lo que espera una oveja de su pastor. Personal, sentimental, emocional, pero que también hay un aspecto político, es decir, de resistencia a lo que significa la exhumación del Valle de los Caídos y lo que significa sobre todo la inhumación en la Almudena. La familia Martínez Bordiú Franco responde con rapidez al decreto del gobierno y elige la Catedral de la Almudena en el centro de Madrid como destino para enterrar los restos de su abuelo. La decisión respecto a la eventual reinhumación de los restos mortales de Francisco Franco no pretendía ser ningún gol ni ningún golpe de efecto. Los nietos comunican que disponen de una sepultura en propiedad en la cripta de la Catedral de la Almudena y aportan el correspondiente título funerario, que les acredita como propietarios y titulares de un derecho de inhumación perpetua en la cripta de la Almudena. Pero es que no tienen otra sepultura. Por lo tanto, quiero decir, los nietos, al verse obligados a señalar el lugar de inhumación por parte del gobierno, lo que hacen es cumplir el propio Real Decreto, cosa que no hace el gobierno al decir de forma sorprendente que no le gusta el lugar que los nietos han indicado. Directamente la ley de memoria histórica no entra en temas de enterramientos, pero sí se puede apelar a una interpretación de la ley de memoria histórica para evitar que por razones de orden público se enaltezca al dictador. Lo que sí dice la ley es que está prohibido en cualquier lugar del Estado español el enaltecimiento de la dictadura. ¡Viva España! Porque claro, se puede dar el caso de que entierres a Franco y después allí haya enaltecimiento de la dictadura y alguien, algún miembro de algún foro de ley de memoria o demás, plantee eso, una denuncia ante un juez porque han incumplido la ley de memoria histórica y nos podríamos encontrar con el caso de que desentierren a Franco otra vez. El enaltecimiento que se dice podría producir el hecho de que se entierre en la Catedral de la Almudena en Madrid, pues es un argumento que podría trasladarse a otros escenarios. Si se diera la situación que parece que se puede dar de que exhuman a Franco de Cuelgamuros y lo inhuman en la Catedral de la Almudena con honores de Estado, que parece que es una petición que no solo es de la familia, sino de sectores de la sociedad española, ¿no? Yo digo que eso entraría dentro de una cierta normalidad. A mí no me extraña en absoluto. Sé que vivo en un país que no ha roto con el franquismo. La Iglesia institucionalmente nunca lo ha reconocido, nunca ha reflexionado colectivamente el episcopado español sobre su papel en las guerras civiles españolas. Es hora de que lo hagan, Y si lo hicieran, comprenderían que Franco no puede estar en una catedral. Porque eso
significa convalidar el papel que han tenido en la guerra civil aquellos con quienes la Iglesia ha estado aliada. Pero la opción de la Almudena no convence al gobierno. Carmen Calvo acude a Roma para buscar la mediación del Vaticano con el fin de evitar que los restos de Franco puedan ser inhumados en la catedral. Hemos visto trabajar conjuntamente, como he dicho esta mañana al inicio de esta comparecencia, trabajar conjuntamente tanto la Iglesia Católica como el Gobierno de España para encontrar una salida a que los restos de Franco no se inhumen en la Almudena. Esto es así, esto fue literalmente así, como ayer lo debatimos durante bastante rato. Gracias. Ha sido entonces cuando el Vaticano, que no tenía previsto hablar, porque de estas reuniones el Vaticano jamás habla, ha tenido que sacar una matización diciendo, bueno, Parolín ha mostrado su parecer de que no se iban a oponer a la exhumación, como por otro lado ya habían dicho Osoro y demás, pero él no ha dicho absolutamente nada de la inhumación. Blázquez y especialmente Osoro están bastante molestos porque se les ha utilizado políticamente, que es algo que quería evitar la Iglesia a toda costa. Que Carmen Calvo se los haya saltado y haya ido directamente al Vaticano, aun sabiendo que el Vaticano lo único que le puede decir es que este es un problema que tiene que solucionar el gobierno y la familia, es un ninguneo absoluto. Ante el retraso del proceso, el gobierno modifica la ley de memoria histórica para que Franco nunca pueda ser enterrado ni enaltecido en la Almudena. Además, el Ejecutivo ordena que se lleven a cabo los 2 últimos pasos administrativos necesarios para la exhumación del dictador. Y a última hora ha venido a decir que, bueno, que no necesitan para nada la Iglesia porque la ley de memoria histórica les ampara. Para este viaje no necesitábamos estas alforjas. No entiendo para qué se ha metido a la Iglesia en todo esto. Más allá de querer repartir responsabilidades ante el hecho, que yo creo que ya es objetivo, que el proceso de exhumación, el protocolo de exhumación, tenía unas carencias muy graves, porque no había tenido para nada en cuenta que después de desenterrar a Franco, había que enterrarlo en algún sitio. Yo creo que un reposo en un panteón digno y en un lugar normal, es decir, en un cementerio, junto a los miembros de su familia fallecidos, su hija, su yerno, su mujer, pues sería un sitio digno, discreto, respetable. Lo que yo sí he oído y me dijo la hija de Franco, cuando le llevé el título de derecho funerario del panteón que tiene en el Pardo, donde se inhumó a su madre, pues al mes más o menos que se lo llevé del fallecimiento de su madre, sí me comentó el no haber podido trasladar a su padre ahí al panteón del cementerio del Pardo, de Domingo Rubio. Yo me imagino que lo habrían intentado y no me dio más explicaciones, solo me dijo, qué pena que no pueda estar mi padre también en el panteón. Esa es la palabra que me dijo. Y que ellos no querían que se hubiese inhumado allí. La tumba donde reposan los restos de la esposa del dictador no es propiedad de la familia, sino de Patrimonio Nacional, ya que esta capilla fue construida con fondos públicos en 1969. Evidentemente, la familia Martínez Bordiú Franco no es propietaria de la tumba del Pardo y, por lo tanto, no puede decidir una inhumación de los restos de su abuelo en una tumba que no les pertenece, como no pueden hacerlo el resto de los españoles. Y menos aún cuando el gobierno lo que trata es de ultrajar la memoria de su abuelo para que el día de mañana venga otro gobierno y decida también que no le gusta el emplazamiento de los restos mortales de Francisco Franco y decida que deben volverse a exhumar para volvérselos a entregar a su familia para que pues los tiren al mar. Porque claro, ya si uno se guía por las declaraciones de los miembros del gobierno, veo complicado que el gobierno esté satisfecho con cualquier emplazamiento que no sea la física desaparición de los restos mortales de Francisco Franco, cosa que
naturalmente no se va a producir. Nadie en España eligió tener 40 años de dictadura. Pero Francisco Franco fue jefe de Estado en este país, 40 años. Si su familia tiene a bien hacer el favor, que es hacer un favor, de que el lugar en que está depositado persista sin él y trasladar, en efecto, esos restos al panteón familiar que está en el Pardo, que yo sepa, es un favor que debe ser agradecido. Si su familia incluso insistiera en que para hacer ese traslado debería ser rehecho y hecho con honor, yo estaría de acuerdo. Porque, en efecto, para gusto o disgusto, jefe de Estado fue. No. A mí no me parece bien. Yo, sinceramente, creo que un Estado democrático con 40 años de trayectoria, que ha silenciado bastantes cosas, no se puede permitir algo así. A la espera de la decisión final sobre los restos de Franco, en el Valle se han multiplicado las visitas en los últimos meses, también las protestas, más o menos simbólicas, en lo que para muchos puede haber sido el último 20N del dictador en la Basílica. ¿Que no se puede poner esta bandera? No se puede. ¿Y en Barcelona sí pueden poner las suyas? No. ¿Y el País Vasco también? ¿Por qué es esto? No va a entrar de José Agustín, hago por desarrollarla. ¿Y quién manda eso? El año 2019, desde luego, arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público. Y evidentemente contra ese acuerdo del Consejo de Ministros cabe recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo, que evidentemente la familia Martínez Bordiú Franco, en el caso de que la resolución establezca la procedencia de la exhumación, no dudará en interponer de forma inmediata. Cuando los restos de Franco abandonen el Valle de los Caídos, aún quedará pendiente la resignificación del conjunto monumental, como ya proponía la Ley de Memoria Histórica en 2007. Lo sigo pensando, ese monumento solo será hermoso cuando esté en ruinas, porque entonces significará que aquello para lo que se erigió, es decir, la victoria de una parte de España contra otra, está también en ruinas. No tenemos otro lugar alternativo. Ya sé que resignificar eso es muy difícil, pero no hay otro lugar alternativo. Vale más hacerlo donde está, sobre todo por quienes están allí, porque es que la mayoría de los cuerpos, o lo que de ellos queda, que están allí, son del bando que no ha puesto las insignias. Y eso es muy importante. En el centro de la explanada del Valle hay que hacer un gran memorial. Esto no cuesta tanto. Para mí el modelo siempre es el de Washington, con los muertos de Vietnam. Es una enorme lápida negra, una pared con los nombres de los 33.000. Que muchos que vayan allí puedan ver el nombre de quien fue fusilado por Franco en La Coruña, o en Calatayud, o en Barcelona, o en San Sebastián, que allí está, con su nombre, un pebetero, un pequeño museo, sin gastar mucho. Eso, por mucho que se pretenda resignificar, no será nunca el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un memorial de los que vencieron en la Guerra Civil. Y esa significación perdurará mientras el Valle de los Caídos persista. Es así, esa es la historia. Ahora se está hablando, cuidado, de destruir la cruz y de sacralizar la basílica. Luego, eso son medidas abiertamente antirreligiosas que no pueden dejar impasible a nadie, y desde luego mucho menos a creyentes. Pero el sacar a Franco de allí es el primer paso para desacralizar la basílica y acabar convirtiendo aquello en algo diametralmente opuesto a lo que ha sido hasta ahora. El mausoleo se está
deteriorando por sí mismo, por obra de la naturaleza, que siempre es sabia. Eso, pues, el único problema que eso representa para mí es que la naturaleza opera, pero opera despacio, lento, y ya no voy a ver los efectos. Para nosotros, el Valle de los Caídos sigue teniendo el mismo origen en cuanto a uso de trabajo esclavo para su construcción, simbología de la dictadura. No, es que no nos cabe en la cabeza que se puedan quedar ahí. ¿Y qué hacer con los restos de las 33.833 personas que yacen en el valle? En 2011, en un informe encargado por el Ejecutivo Socialista, se asegura que la identificación individual de los restos es casi imposible debido a su esparcimiento y al estado de los columbarios. Allí tenemos 33.000 restos humanos, de muy difícil, por no decir imposible, identificación. Atención a este dato, porque hay muchas familias que reclaman los restos y seguramente el estudio forense determinará que para identificar los restos de algunos hay que manipular los restos de muchos. Y esto es lo que jurídicamente, incluso por dignificación de todos los restos, quizás no se pueda hacer. En 2016, un juez autoriza la primera exhumación en el Valle de los Caídos. Se trata de los hermanos La Peña, fusilados en Calatayud en 1936 por el bando franquista. La exhumación todavía no se ha producido, a pesar de que en su caso, y según un informe del CSIC, los restos están localizados y en buen estado de conservación. Esta sentencia sienta precedente para las familias que quieren recuperar los restos de sus allegados. Los que están allí deben salir de allí, absolutamente. Salir de allí, devolverlos a sus familiares y que les den el entierro, a ser posible, donde los familiares, una vez identificados, y si no, el memorial que recuerde a las víctimas de todas las guerras civiles. Aquello no es un lugar para nuestros familiares. Es que ni con Franco dentro ni sin Franco dentro. O sea, lo que sí tenemos muy claro es que queremos que sumen a los nuestros. Creo que todo puede hacerse si se hace con suficiente generosidad y que es ahora lo más necesario. Y de no ser así, tendremos una espera de 2 o 3 o 4 décadas más. Se ha dado 40 años de tiempo para que esa reconciliación se diera. Pero, digamos, hay una parte de la sociedad española que no ha querido esa reconciliación o aceptar al otro. Aceptar, por ejemplo, que los republicanos que dejaron a las culetas eran víctimas. Es decir, se le ha llenado la boca de las víctimas del terrorismo, y de las víctimas anteriores no se los quiere reconocer. Bueno, es que el concepto de la reconciliación es un concepto muy manido. Yo creo que, en primer lugar, podríamos hablar de dignidad y de justicia, y que habrá justicia cuando hayan reparado mínimamente el daño infligido en su momento. Respecto de la unidad de la familia Martínez Bordiú Franco, no tengo la más mínima duda. Y no existe la menor fisura en este tema. Es decir, no van a autorizar jamás ni van a colaborar activa o pasivamente con el ultraje a los restos mortales de su abuela. Si no es esta generación la que puede hacerlo y ha de esperarse a otra, pues habrá de esperarse, porque el pasado no lo hemos elegido, ni hemos elegido nacer en un país donde hubo una terrible guerra civil, que era el culmen de otras cuantas que ya previamente había tenido. Uno no elige el pasado, existe con él y lo hereda. Bueno sería que pudiéramos cerrarlo, bueno sería que pudiéramos hacer una memoria común del agravio y que no nos declaráramos unos más víctimas que aquellas y aquellos que, en efecto, siéndolo, ya no tienen voz porque están muertos. Nadie tiene derecho a hablar por otro hasta ese punto.
El gobierno sostiene que 2019 será el último de Franco en el Valle de los Caídos, pero la oposición de la familia está dificultando que se pueda ejecutar esa decisión. Está condicionada, entre otras cosas, a que haya un acuerdo final sobre dónde deben ser trasladados los restos del dictador. Más de 40 años después de su muerte, el último capítulo de Franco en el Valle de Cuelgamuros sigue sin cerrarse.